Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Muchos habrán escuchado que en más de una ocasión me suelo referir a Ortega y Gasset cuando digo yo soy yo y mis circunstancias, enfatizando precisamente un punto fundamental de un gran pensador. Ahora bien, hoy quería hablar de otro término, ya no el de las circunstancias, sino el del adanismo. Ortega y Gasset creó este concepto para designar la arrogante actitud de aquellos que creen ser los primeros en llevar a cabo una idea o una acción. En realidad, toda la originalidad de la que presumen es un cúmulo de enseñanzas impartidas por la historia. Por eso es muy importante siempre realzar lo que es la doctrina conservadora, esa doctrina que nos mantiene humildes porque nos recuerda que simplemente somos enanos en los hombros de gigantes. Para el presente video quiero enfatizar que muchas de las ideas aquí vertidas provienen del pensador Jorge Ratia. A su vez, también quiero agradecer a todos aquellos que nos están apoyando por Patreon, y hoy particularmente a Alejandro Bonfante, a María José Barcat y a nuestra querida amiga Leticia. Vamos a ver que en el siglo II después de Cristo, por el norte de África, apareció una secta gnóstica que exigía a sus miembros ir desnudos por la calle para rememorar la inocencia primitiva de Adán y Eva. Eran una especie de hippies heréticos, a los cuales los eclesiásticos llamaban, entre otras cosas, pervertidos sexuales. Pero tenían un nombre. Estos hombres y mujeres eran los denominados adamistas, adamitas, adamianistas, es decir, aquellos que practicaban el adamismo. Aquí resulta imprescindible conocer la existencia de este antiguo movimiento para no confundirlo nunca con el adanismo, ya que no tiene nada que ver aunque solamente lo separe una letra. El término adanismo, que es el que hoy yo quiero hablar, llegó a través de la tinta de José Ortega y Gasset y hace referencia a la actitud de aquellos que ignoran o rechazan un sistema vigente, ya sea político, económico, filosófico, para autoproclamarse creadores del suyo propio. El adanista, de este modo, es aquel hombre que no necesita aprender de los logros de la historia. Él mismo, al menos desde su perspectiva subjetiva, crea una nueva. Es Adán en el paraíso, sin nada construido y todo por construir. El filósofo español propuso este cultismo no como objeto de discusión filosófica, sino como un adjetivo humano reprochable. Como, y cito, una enfermedad inmadura que padecen especialmente los que acarician los privilegios del poder por primera vez. Contra ellos, y también contra su petulencia, Ortega y Gasset decía que, y vuelvo a citar, nada hay original en las ideas que han expresado. Son cosas que les dijeron o que han aprendido de otros. Es que entonces aprendemos que los individuos adanistas son los estandartes de la polarización ideológica, aquellos que a uno y otro lado del espectro político acusan al adversario de los pasos en falsos dados durante las últimas décadas o incluso siglos. Por esta razón, predican una utopía desde el cambio radical. Por supuesto, para empezar de cero no basta con despreciar lo antiguo, también hay que destruir lo presente. En su forma más extrema, el adanismo motiva ciertamente los totalitarismos, cada uno liderado por su propio Adán, un hombre orgulloso, parlanchín, ansioso de vender una revolución. A pesar del tiempo que ha pasado desde las grandes guerras, en los últimos años también se ha visto este discurso populista donde el espectro político termina abrazando ciertas formas de totalitarismo. Una manera de analizar este presunto retorno del adanismo es analizar todo a través de la opinión del hombre masa, en una esfera que ya hoy parece olvidada, pero que ciertamente está muy vigente. Podemos ver el comportamiento del hombre masa en las redes sociales. A rasgos generales, se ha exacerbado la tendencia de condena total al recuerdo del enemigo, respecto del estado imperante, respecto de una filosofía concreta, respecto a una creencia religiosa que se proclama en cualquier espacio. Aquí estamos viendo que aparece lo que algunos conocen como cultura de la cancelación y que en la antigua Roma se llamaban domatio memoriae.
se pretende arrasar con toda evidencia, con toda simbología, con todo signo, con todo discurso de lo que una vez nos hirió y demonizar a los villanos que tantos fieles han tenido. Desde los inicios de la civilización humana intentamos borrar la huella de quien ha pisado antes que nosotros, si bien se trata de una idea profundamente paradójica, porque vamos a ver que han sido precisamente ellos los que, mediante sus aciertos y desaciertos, han conducido a la especie a lo que somos hoy. Entonces vemos aquí que muchas personas que piensan como piensan dadas sus circunstancias intentan borrar de la historia aquellas circunstancias que han forjado su yo. Nosotros somos parte de un proceso universal inacabado en el que probablemente los capítulos más gratos y también los más macabros de la historia se van a volver a repetir. Diría Albert Einstein: pienso 1000 veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o muertos. Y esto lo quiero traer a colación porque quizás como filósofo uno también intenta validar su propia posición. Y nadie me podría negar que los filósofos pasamos gran parte de nuestra vida viviendo entre muertos. Vaya ironía. Volviendo entonces aquí a lo que es el adanismo, el primer ejercicio contraadanista, por tanto, recae en tener memoria histórica, que no es simplemente un capricho, es la herramienta que visibiliza los éxitos y fracasos del pasado, la que nos debería ayudar a encontrar soluciones, como muy bien explica, por ejemplo, Russell Kirk en su obra ¿Qué significa ser conservador? Aquí vemos cómo la propia naturaleza conservadora se nutre de la experiencia pasada y por lo tanto, siguiendo incluso las líneas de San Pablo, podemos examinar todo y retener lo bueno. Sin la gestión de la memoria no hay progreso. Contra el adanismo también se alza lo que es la responsabilidad individual, responsabilidad que proviene de la palabra responder. De allí que solo es libre aquel que puede responder por sus actos. En la responsabilidad individual reside la posibilidad de una metamorfosis social respetando lo que es ciertamente el contacto con el prójimo, entendiendo que ese otro forma parte de la comunidad y que la comunidad es un elemento constitutivo del propio yo. Vuelvo a repetir, yo soy yo y mis circunstancias. No quiere decir aquí que la comunidad sea un elemento determinante, pero sí condicionante. Y uno tiene la responsabilidad de sacar no solo la mejor versión de uno, sino también trabajar por una mejor versión de la comunidad en pos de las futuras generaciones. Por último, también quiero remarcar como tercer punto contra el adanismo, cabe defender nuestras ideas siempre con la humildad de reconocer que no hemos sido los primeros ni los únicos en tenerlas, sino que somos un eslabón en esta cadena intergeneracional donde profesamos lo que creemos. Las ideas no nos pertenecen más de lo que ya le pertenecen a la historia misma, solamente que nosotros estamos llamados a defenderlas en este contexto, en este tiempo y en este espacio, sabiendo que muchos en el pasado ya las han defendido y muchos en el futuro las seguirán defendiendo. Por eso vale recordar que a nosotros no se nos va a exigir la victoria, sino las cicatrices de la lucha. Solamente cuando renunciemos al afán del protagonismo nos vamos a recuperar de esta enfermedad inmadura, porque ciertamente que el adanismo es tan solo un síntoma entre tantos de lo que es una sociedad narcisista. Por eso, cuando verdaderamente reconozcamos que estamos siendo un simple eslabón en la cadena intergeneracional, puede que tal vez sí seamos los primeros en algo. Sin más nada que agregar, muchísimas gracias a todos por su valioso tiempo y que Dios los bendiga eternamente.